Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a entretenerte ni a decirte lo que quieres oír. Hoy vengo con un peso en el espíritu, con una carga que no me deja dormir desde hace días, porque hay hogares que están cansados, corazones agotados, familias desgastadas por una lucha silenciosa que pocos se atreven a confesar. Yo sé dónde estás, yo sé lo que es amar a alguien y ver cómo se destruye poco a poco. Yo sé lo que es orar por una persona y sentir que tus oraciones rebotan en el techo. Yo sé lo que es prometerte a ti mismo, esta vez va a ser diferente, y ver que todo vuelve al mismo ciclo. No te hablo desde teoría, no te hablo desde un púlpito frío. Yo he estado ahí, yo he visto esto con mis propios ojos, y por eso necesito que me escuches con el corazón abierto. Hay vicios que ya no hacen ruido, que no llegan con escándalo, que no se presentan como enemigos evidentes. Hay vicios que se sientan a la mesa, que duermen en la misma cama, que conviven en la casa como si fueran parte de la familia. Al principio dolían, al principio daban culpa, al principio provocaban vergüenza, pero con el tiempo algo cambió. Ya no hay llanto, ya no hay arrepentimiento, ya no hay alarma, solo costumbre. Y cuando el pecado deja de doler, cuando el vicio deja de dar asco, cuando lo incorrecto empieza a sentirse normal, ahí es donde el peligro es mayor. Escúchame bien, no todo lo que se repite es debilidad humana. Hay cosas que se repiten porque están siendo alimentadas espiritualmente. Tal vez tú has intentado de todo. Has hablado, has suplicado, has amenazado, has puesto límites, has llorado en silencio. Tal vez has dicho frases como, si me amaras, dejarías eso. Esto va a acabar con nosotros. ¿Por qué no cambia? Y nada. O peor aún, hay momentos donde parece que cambia y luego vuelve con más fuerza. Y tú te preguntas qué hiciste mal, dónde fallaste, por qué tus palabras no alcanzan, por qué tu amor no es suficiente. Déjame decirte algo con ternura y con verdad. Esto no es porque tú no ores suficiente, ni porque te falte fe. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, porque no se originaron en el plano humano. Iglesia, hay algo que el enemigo hace muy bien: normalizar lo que debería repugnar. Él no llega diciendo, esto te va a destruir. Él llega diciendo, no es tan grave, todo el mundo lo hace, te lo mereces, solo hoy. Y poco a poco va anestesiando la conciencia. Por eso hay personas que siguen atadas, no porque no quieran salir, sino porque ya no sienten urgencia por salir. Ya no sienten rechazo, ya no sienten asco. Y mientras algo siga siendo deseable, siempre tendrá poder sobre ti. Mientras algo siga produciendo placer interno, aunque destruya por fuera, seguirá gobernando. Tal vez tú estás escuchando esto y no estás pensando en otra persona. Tal vez eres tú. Tal vez nadie lo sabe. Tal vez sonríes en la iglesia, levantas las manos, dices amén. Pero en lo secreto hay algo que te domina. Y no te juzgo. Yo no vine a señalarte. Yo vine a decirte que Dios no te abandonó, que tu lucha no te define, pero también vine a decirte que hay una razón espiritual por la cual esto no se ha roto todavía. Y no es porque Dios no quiera liberarte, es porque Dios no solo corta cadenas, Dios transforma el corazón que desea esas cadenas. Escúchame bien, porque aquí necesito que prestes atención. Hay creyentes que quieren libertad, pero no quieren que Dios toque su gusto. Quieren que Dios quite la consecuencia, pero no que toque el apetito. Quieren que Dios cierre la puerta, pero no que limpie el deseo que siempre busca abrirla. Y Dios, en su misericordia, no trabaja a medias. Él no solo te saca de Egipto, Él quiere sacar Egipto de ti. Él no solo quiere quitar el vicio de tu vida, Él quiere quitarle el atractivo al vicio. Pero para eso primero hay que reconocer que esto ya no es una lucha superficial. Esto es una guerra por el corazón. Familia. Yo he visto hogares completos desgastarse por algo que comenzó pequeño. He visto matrimonios romperse no por falta de amor, sino por una esclavitud silenciosa que nadie confrontó espiritualmente. He visto hijos perder respeto, padres perder autoridad, casas perder paz. Y lo más doloroso es ver gente buena, gente que ama a Dios, preguntándose por qué nada cambia. ¿Por qué oran y siguen en el mismo lugar? ¿Por qué ayunan y el ciclo continúa?
Y hoy vengo a decirte con claridad, no todo se rompe reprimiendo conductas. Hay cosas que solo se rompen cuando Dios altera lo que el alma desea. No te estoy hablando todavía de cómo, no te estoy dando una fórmula, no te estoy enseñando nada práctico aún. Hoy solo quiero que reconozcas el terreno real de la batalla, porque mientras sigas pensando que esto se resuelve con fuerza de voluntad, seguirás frustrado. Mientras sigas creyendo que es solo falta de disciplina, seguirás cansado. Hay algo más profundo operando. Y cuando Dios interviene en ese nivel, el cambio no se siente forzado, se siente natural. De repente lo que antes atraía empieza a incomodar. Lo que antes llamaba empieza a repeler. Lo que antes seducía empieza a dar asco. Y eso, iglesia, no lo produce el esfuerzo humano. Eso lo produce Dios. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te trajo para avergonzarte, te trajo para despertarte. Y lo que viene después no es condenación, es liberación. Pero primero había que poner nombre al problema. Primero había que reconocer que esto no es normal. Primero había que aceptar que esto no se rompe gritando más fuerte, sino entrando más profundo. Quédate conmigo. Porque lo que Dios quiere hacer no es superficial, es total. Hermano, hermana, ahora déjame llevarte un poco más profundo, porque si no entendemos qué está pasando realmente, todo lo demás se queda en intentos fallidos. Y yo no quiero que sigas intentando, yo quiero que entiendas, yo quiero que despiertes, porque hay cosas que no cambian, no porque no se les hable, sino porque se les está hablando en el idioma equivocado. Mira, hay un error que se repite en muchos hogares, y lo digo con dolor, no con juicio. El error es este: creer que el vicio se rompe confrontando la conducta, cuando en realidad la conducta es solo el síntoma. Gritas contra el acto, pero no contra la raíz. Te enojas con lo que ves, pero no con lo que alimenta eso que ves. Y entonces la casa se llena de discusiones, de promesas rotas, de nunca más que duran poco, de arrepentimientos momentáneos que no producen transformación. Y eso cansa, eso desgasta, eso va erosionando el amor, la paciencia, la esperanza. Escúchame bien, porque esto es clave. Nadie persiste en algo que realmente detesta. Nadie vuelve una y otra vez a algo que le produce rechazo interno. La gente vuelve a lo que todavía le sabe bien por dentro, aunque sepa mal por fuera. Y ahí es donde muchos se confunden. Piensan que el problema es falta de carácter, cuando en realidad es una distorsión del apetito. Piensan que es rebeldía, cuando muchas veces es esclavitud. Piensan que es necedad, cuando en el fondo es una atracción interna que no ha sido tocada por Dios. Yo he escuchado a padres decir, si él supiera cuánto daño hace, a esposas decir, si ella viera cómo nos está destruyendo. Y la verdad es que muchas veces sí lo saben, no son ignorantes, no son inconscientes. El problema es que el conocimiento no rompe cadenas cuando el deseo sigue intacto. Tú puedes saber que algo te mata y aún así correr hacia ello, si por dentro sigue teniendo poder sobre ti. Por eso la Biblia no dice, con todo tu entendimiento amarás al Señor. Dice, con todo tu corazón. Porque el corazón gobierna lo que el entendimiento no puede controlar. Iglesia, hay vicios que ya no se esconden. Antes se ocultaban, antes había vergüenza, antes había miedo a ser descubiertos. Hoy se justifican, hoy se explican, hoy se racionalizan, hoy se les pone nombre bonito. Y cuando algo se justifica demasiado es porque ya está profundamente arraigado. Hay personas que ya no pelean contra eso, pelean contra quien lo confronta, se enojan cuando alguien toca el tema, se molestan cuando se les habla con verdad. ¿Sabes por qué? Porque el vicio no solo se convirtió en hábito, se convirtió en refugio, en escape, en anestesia. Y aquí tengo que hablar con claridad profética. El enemigo no necesita destruirte rápido si puede adormecerte despacio. No necesita escándalos si puede instalar costumbre. No necesita cadenas visibles si puede crear dependencia emocional. Por eso hay casas donde no hay gritos, pero hay frialdad. Donde no hay violencia, pero hay distancia. Donde no hay caos evidente, pero hay una pesadez constante. Y nadie sabe explicar por qué, pero todos la sienten. Eso no es casualidad.
Eso es una atmósfera contaminada por algo que no ha sido tratado espiritualmente. Tal vez tú dices, pero yo ya oré. Sí. Tal vez dices, yo ya le hablé con amor. Sí. Tal vez dices, ya pusimos límites. Sí. Pero dime algo y respóndete con honestidad delante de Dios. ¿Alguna vez trataste esto como una batalla espiritual real o solo como un problema de conducta? Porque mientras lo sigas viendo solo como un mal hábito, lo enfrentarás con herramientas humanas. Y hay herramientas humanas que funcionan hasta cierto punto, pero no hasta el fondo. Yo he visto personas dejar un vicio por presión, no por transformación. Y tarde o temprano regresan. He visto gente cambiar por miedo, no por convicción. Y cuando el miedo se va, el vicio vuelve. He visto cambios externos que nunca tocaron el interior y por eso fueron temporales. Porque lo que no se sana en la raíz se manifiesta otra vez, aunque cambie de forma. Hoy puede ser una cosa, mañana otra. Pero la raíz sigue ahí, esperando. Escúchame con atención porque esto es delicado pero necesario. Hay gente que no quiere soltar el vicio, quiere aprender a convivir con él sin culpa, quiere que Dios lo calme, no que lo quite, quiere que Dios lo entienda, no que lo confronte. Y Dios es paciente, sí, pero también es celoso del corazón. Él no comparte el trono interno con nada. Y mientras algo siga ocupando un lugar que solo le corresponde a Dios, habrá lucha. No porque Dios castigue, sino porque el alma no fue diseñada para dividir su adoración. Tal vez tú te preguntas por qué cada conversación termina en pelea, por qué cada intento termina en frustración, por qué ya no sabes cómo hablar sin que el ambiente se tense. Es porque estás tratando de cambiar algo externo, sin haber tratado la fuente interna del placer. Y nadie suelta voluntariamente algo que todavía le produce alivio, escape o satisfacción, aunque lo destruya, aunque lo avergüence después. Mientras siga funcionando como anestesia, seguirá siendo defendido. Yo sé que esto duele escuchar, yo sé que confronta, pero prefiero una verdad que duela y sane que una mentira que calme y destruya. Hay hogares que llevan años en el mismo ciclo porque nadie se atrevió a decir, esto ya no es solo un problema, esto es una esclavitud. Y cuando no se nombra correctamente al enemigo, no se le puede enfrentar correctamente. Familia, hay una diferencia enorme entre caer y habitar. Todos caemos, todos fallamos, pero cuando alguien habita en algo, cuando vive ahí, cuando organiza su vida alrededor de eso, cuando protege eso, cuando se irrita si se le toca, eso ya no es una caída ocasional, eso es un dominio. Y todo dominio espiritual necesita ser confrontado espiritualmente. No con gritos, no con vergüenza, no con control, sino con intervención divina en el lugar correcto. Y aquí quiero que respires un momento, porque no te estoy llevando a desesperanza. Al contrario, te estoy llevando a claridad. Porque cuando el diagnóstico es correcto, el tratamiento funciona. Lo peligroso no es tener un problema. Lo peligroso es tratarlo como algo menor, cuando ya se volvió profundo. Y Dios, que es misericordioso, no espera que tú lo arregles con tus fuerzas. Él espera que reconozcas dónde realmente está la batalla. No te estoy diciendo todavía qué hacer. No te estoy revelando nada aún. Solo te estoy quitando el velo de los ojos para que veas que esto no se resuelve insistiendo más fuerte, sino entrando más hondo. Porque Dios no solo quiere que la persona deje el vicio. Dios quiere que el vicio pierda atractivo. Y cuando eso pasa, el cambio deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural. Quédate conmigo, porque ahora que el problema está claro, Dios está listo para mostrarte algo que no se enseña ligero, pero que libera profundo. Hermanos, hermanas, familia, ahora entramos en una zona delicada, porque aquí es donde muchos se confunden y donde la frustración se vuelve más profunda. Aquí es donde la gente dice, pero yo sí oro, yo sí creo, yo sí ayuno, yo sí voy a la iglesia. Y aún así, nada cambia. Y cuando eso pasa, el alma empieza a cansarse, no solo del problema, sino de Dios mismo. Y yo necesito hablarte con mucha verdad y mucha ternura,
porque Dios no es el que falló, Dios no es el que llegó tarde. Hay algo que no se ha entendido todavía. Escúchame bien, hay batallas que no se ganan por insistencia, se ganan por alineación. Hay luchas que no se rompen porque ores más fuerte, sino porque ores desde el lugar correcto. Y aquí está uno de los errores más comunes que yo he visto durante años. La gente ora pidiéndole a Dios que quite algo, pero nunca le permite a Dios revelar por qué eso sigue ahí. Oran desde la desesperación, no desde la revelación. Oran desde el cansancio, no desde el discernimiento. Y cuando oras sin entender el terreno espiritual, terminas agotado, no transformado. Hay personas que llevan años diciendo, Señor, quítalo, Señor, líbralo, Señor, sácalo. Y Dios escucha esas oraciones. Pero Dios no siempre responde quitando primero. A veces responde mostrando qué puerta sigue abierta, mostrando qué vacío está siendo llenado por ese vicio, mostrando qué herida no ha sido tratada. Pero muchos no quieren ver eso, quieren el resultado sin el proceso, quieren libertad sin confrontación interna. Y Dios no trabaja así, no porque sea duro, sino porque es profundo. Familia, hay algo que tienes que entender hoy. No todo lo que persiste es porque el diablo es fuerte. Muchas cosas persisten porque encontraron permiso, no permiso consciente, no algo que alguien firmó con palabras, pero permiso emocional, permiso espiritual, permiso a través del dolor no sanado, del cansancio acumulado, del vacío prolongado. El enemigo no entra a la fuerza cuando puede entrar por invitación silenciosa. Y muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos la puerta por agotamiento, no por rebeldía. Tal vez tú dices, pero yo no quiero esto en mi casa, y te creo. Tal vez dices, yo detesto verlo así, y te creo. Pero dime algo, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte qué está sosteniendo eso por dentro? Porque hay cosas que no se sostienen solo con tentación, se sostienen con necesidad interna. Y mientras esa necesidad no sea tratada por Dios, el vicio seguirá apareciendo como una solución falsa, como un escape momentáneo, como un calmante barato que alivia por minutos y cobra con intereses. Iglesia, aquí es donde muchos se equivocan espiritualmente. Creen que el vicio es el enemigo principal, cuando muchas veces el vicio es solo el síntoma visible de una guerra más profunda. Una guerra en la identidad, una guerra en el corazón, una guerra en la forma en que esa persona lidia con el dolor, con la presión, con la soledad, con el vacío. Y si solo atacas el síntoma, el problema buscará otra salida. Si no es eso, será otra cosa, porque la raíz sigue viva. Yo he visto personas dejar un vicio y caer en otro. He visto gente salir de una adicción y entrar en una relación tóxica. He visto gente dejar una conducta y refugiarse en otra. ¿Por qué? Porque nunca se trató el lugar interno donde el alma busca alivio. Y ese lugar, escúchame bien, solo Dios lo puede llenar. No la fuerza de voluntad, no la presión familiar, no la vergüenza pública, solo Dios. Y aquí viene algo que puede incomodar, pero es verdad. Hay creyentes que oran mucho, pero no permiten que Dios toque lo que aman en secreto. Le dan a Dios tiempo, palabras, canciones, pero no le dan acceso al gusto interno. Y mientras Dios no tenga acceso al gusto, la batalla seguirá siendo repetitiva. Porque Dios no quiere solo gobernar tus actos, Él quiere gobernar tus afectos. Él no quiere solo decirte qué no hacer, Él quiere cambiar lo que deseas hacer. Escúchame con atención. Hay una diferencia enorme entre luchar contra algo y justificarlo internamente. Hay personas que dicen, yo estoy peleando, pero en el fondo siguen defendiendo eso cuando nadie los ve. Siguen explicándolo, siguen minimizándolo, siguen diciendo, no es para tanto. Y cuando algo se minimiza, se protege. Y cuando se protege, se fortalece. Y luego se preguntan por qué Dios no lo quita. No es que Dios no pueda, es que Dios no arranca algo que tú sigues abrazando emocionalmente. Tal vez tú estás intercediendo por alguien y dices, pero él no quiere cambiar. Puede ser, pero también puede ser que ya no odia lo suficiente eso que lo está matando. Y aquí está una verdad dura pero liberadora. Mientras algo no provoque rechazo interno, seguirá teniendo poder. Mientras algo no incomode el alma, seguirá reinando. Y el problema no es que esa persona sea mala, el problema es que el gusto fue distorsionado
Y solo Dios puede enderezar eso. Iglesia, hay personas que confunden paz con anestesia. Creen que están en paz porque ya no pelean con el vicio, pero en realidad están anestesiados. Ya no luchan porque ya se rindieron por dentro. Y eso es peligrosísimo. Porque cuando el alma se anestesia, deja de reaccionar, deja de alarmarse, deja de pedir ayuda. Y el enemigo ama ese estado porque ya no necesita presionar, solo administrar. Tal vez tú has sentido eso en tu casa. Ya no hay gritos, pero tampoco hay fuego. Ya no hay discusiones, pero tampoco hay gozo. Todo se volvió tibio, todo se volvió normal. Y tú dices, al menos ya no peleamos. Pero en el fondo sabes que algo se apagó. Y Dios no te diseñó para vivir apagado. Dios no te diseñó para convivir con cadenas. Dios no te diseñó para resignarte a una versión disminuida de la vida. Escúchame bien ahora, porque esto es importante. Dios no rompe lo que no se reconoce como problema. Y hay personas que ya no ven el vicio como problema, sino como parte de su identidad, como parte de su rutina, como parte de quién soy. Y cuando algo se vuelve identidad, ya no se suelta fácilmente. Por eso Dios no empieza quitando, empieza revelando. Revelando que eso no eres tú. Revelando que eso no te define. Revelando que eso no es normal, aunque se haya vuelto cotidiano. Familia, si hoy sientes cansancio espiritual, no es porque seas débil. Es porque has estado peleando una guerra profunda con armas superficiales. Y Dios, en su amor, te está llevando más adentro. No para confundirte, sino para sanarte desde la raíz. No para exponerte, sino para liberarte de verdad. Porque Dios no quiere cambios temporales. Él quiere transformaciones permanentes. Todavía no te voy a decir cómo, todavía no te voy a revelar la herramienta, porque antes de sanar hay que entender, antes de liberar hay que ubicar la batalla. Y ahora mismo el Espíritu Santo está haciendo eso, mostrándote que el problema no es solo lo que se hace, sino lo que se desea. Y cuando Dios toca el deseo, todo lo demás empieza a caer por su propio peso. Quédate conmigo, familia, porque lo que viene no es teoría. No es religión, es una intervención divina que no actúa por fuera primero, sino por dentro. Y cuando Dios trabaja ahí, el cambio deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia inevitable. Hermano, hermana, familia, ahora sí, ahora entramos en la profundidad de la palabra. Porque todo lo que hemos hablado hasta aquí no es opinión mía, no es psicología disfrazada de espiritualidad. No es experiencia humana elevada a doctrina. Esto que estás oyendo tiene raíz bíblica profunda, antigua, firme, probada por generaciones. Y necesito que abras el oído del Espíritu, porque aquí Dios empieza a ordenar lo que estaba confuso. La Escritura nos enseña algo que muchos han pasado por alto. Dios no empieza transformando conductas. Dios empieza transformando el corazón. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón es el mismo. El ser humano quiere cambiar lo que hace. Dios quiere cambiar lo que ama. El hombre quiere corregir el comportamiento. Dios quiere sanar la fuente del deseo. Y mientras no entendamos eso, seguiremos frustrados, pensando que la fe no funciona, cuando en realidad no la hemos aplicado como Dios la diseñó. Mira cómo habla Dios a través del profeta Jeremías. Y escúchalo no como historia antigua, sino como palabra viva para hoy. Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Te das cuenta? No dice, engañoso es el comportamiento, dice el corazón. Porque el corazón tiene la capacidad de justificar lo que destruye, de enamorarse de lo que mata, de acostumbrarse a lo que esclaviza. Por eso Dios no negocia con el corazón. Dios lo confronta, lo expone, luego lo transforma. La iglesia, hay algo que se repite en la Biblia una y otra vez. Cuando Dios quiere liberar a alguien de verdad, toca sus afectos, no solo sus actos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, físicamente ya eran esclavos, pero emocionalmente seguían amando Egipto. Extrañaban la comida, las costumbres, la rutina, aunque ahí habían sido oprimidos. Y por eso Dios no solo los sacó de Egipto, tuvo que trabajar 40 años para sacar a Egipto de ellos.
porque un cuerpo libre con un corazón esclavo siempre buscará volver atrás. Escúchame bien, nadie vuelve a la esclavitud si no hay algo de la esclavitud que todavía le gusta. Nadie extraña las cadenas, extraña lo que las cadenas le daban: seguridad falsa, rutina conocida, placer momentáneo. Y Dios, que conoce el corazón humano, no rompe eso de golpe sin antes tratar el deseo. Por eso dice en Ezequiel algo que es clave para entender todo esto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mira el orden. No dice les daré nuevas reglas, dice les daré un nuevo corazón, porque con un corazón nuevo las reglas dejan de ser carga y se vuelven consecuencia. Familia, Jesús mismo enseñó esto de manera clara, aunque muchos no lo han querido oír. Él dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. No dice que entran desde afuera, dice que salen desde adentro. Eso cambia todo, porque entonces el problema no es solo lo que rodea a la persona, sino lo que gobierna su interior. Y Jesús nunca fue superficial con eso. Él no maquilló el problema, Él fue directo a la raíz. Cuando Jesús se encuentra con personas atadas, no siempre les dice deja de hacer esto. Muchas veces les dice ¿qué quieres que yo haga? Porque Él sabe que hay gente que quiere el milagro, pero no quiere soltar el apego. Quiere la sanidad, pero no quiere dejar la identidad que construyó alrededor de su problema. Quiere la libertad, pero no quiere perder el refugio emocional que el vicio representa. Y Jesús no fuerza eso. Jesús revela, Jesús confronta, Jesús invita a decidir. Iglesia, hay un principio bíblico que necesitamos recuperar. Dios puede cambiar el gusto del alma. Esto no es simbólico, esto es real. La Biblia está llena de momentos donde Dios provoca aversión hacia lo que antes se deseaba. David lo dijo con claridad cuando clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dijo dame más fuerza, dijo créame algo nuevo por dentro. Porque David entendía que si Dios limpiaba el corazón, el resto se alineaba. Mira a Pablo, él confiesa algo poderoso cuando dice que consideraba basura lo que antes tenía por ganancia. ¿Qué pasó ahí? No fue solo un cambio de conducta, fue un cambio de valoración. Lo que antes brillaba, ahora le repugnaba. Lo que antes perseguía, ahora rechazaba. Eso no lo produjo una regla, lo produjo una revelación. Cuando Dios se revela, el corazón reordena sus amores. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. El arrepentimiento bíblico no es solo sentir culpa, es cambiar de dirección interna. La palabra original implica un cambio de mente, pero no solo de pensamiento, sino de enfoque, de inclinación, de deseo. Por eso hay gente que se siente culpable y sigue igual, porque la culpa no transforma el corazón. La revelación sí, la culpa te hace prometer, la revelación te hace aborrecer. Y cuando algo se aborrece de verdad, deja de tener poder. Familia, Dios nunca te pidió que lucharas solo contra el pecado con tus fuerzas. Dios siempre ofreció algo más profundo, un corazón gobernado por Él. Por eso en Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice guarda tus hábitos, dice guarda tu corazón, porque si el corazón está sano, lo que fluye será vida. Pero si el corazón está herido, distorsionado o seducido, lo que fluye será esclavitud, aunque la persona ame a Dios. Tal vez tú dices, pero esa persona ama a Dios. Sí, pero amar a Dios no significa automáticamente que todos los deseos estén alineados. Por eso la Biblia habla de renovación continua, de proceso, de transformación, de permitir que Dios entre a lo más profundo. No solo al comportamiento visible, sino a los lugares secretos donde se forman los gustos, las atracciones, los refugios emocionales. Y aquí está una verdad que libera. Dios no se escandaliza de tus deseos desordenados. Él quiere sanarlos. Dios no te rechaza porque estés atado. Él te llama porque quiere liberarte de verdad. Pero esa liberación no empieza afuera. Empieza cuando permites que Dios toque aquello que te produce placer, alivio o escape, aunque sepas que te daña. Y eso requiere humildad, requiere honestidad, requiere decir: Señor, esto me gusta y no debería.
Iglesia, cuando Dios toca el corazón, no lo hace para destruirlo, lo hace para ordenarlo, para que el alma vuelva a desear lo que da vida, para que lo que antes atraía empiece a incomodar, para que lo que antes seducía empiece a perder sabor. Y cuando eso pasa, el cambio ya no es una guerra constante, es una consecuencia natural de un corazón reordenado por Dios. Todavía no hemos llegado al momento de la revelación práctica, todavía no, pero ahora ya tienes el fundamento. Ahora sabes que la Biblia no promete solo control del pecado, promete transformación del deseo. Y cuando Dios hace eso, familia, el vicio empieza a morir, no porque lo persigan, sino porque ya no encuentra dónde agarrarse. Quédate conmigo, porque ahora que la palabra ha preparado el terreno, Dios está listo para mostrarte algo que no se aprende rápido, pero que libera profundo. Hermano, hermana, familia, ahora sí, aquí es donde el Espíritu Santo empieza a correr el velo. Aquí entramos en terreno sagrado, porque lo que voy a decirte ahora no se enseña ligero, no se explica en 5 minutos, no se lanza como fórmula. Esto se discierne, esto se recibe con temor, con humildad y con hambre real de libertad. Y necesito que me escuches con el corazón abierto, no defensivo, porque aquí no se rompe el vicio a la fuerza, aquí se le quita el poder desde adentro. Escúchame bien, hay algo que Dios hace cuando decide liberar a alguien de verdad, y esto es clave. Dios no siempre empieza quitando la conducta, empieza alterando la experiencia interna. Él no siempre arranca el acto, Él transforma la sensación que ese acto produce, porque mientras algo siga generando placer, alivio o refugio, seguirá teniendo autoridad. Pero cuando Dios toca eso, cuando Dios interviene ahí, el vicio empieza a morir sin darse cuenta. Iglesia, hay personas que dicen, yo quiero dejarlo, pero en el fondo lo siguen disfrutando. Y Dios, que no trabaja con hipocresía, no rompe algo que todavía se defiende internamente. Por eso hay procesos que parecen lentos, no porque Dios sea lento, sino porque el corazón todavía no ha sido reordenado. Pero cuando Dios decide intervenir en el gusto, cuando Él toca el apetito del alma, el cambio es profundo, silencioso y definitivo. Mira cómo opera Dios en la Escritura. Hay momentos donde Él no confronta con gritos, sino con repulsión interna. Lo que antes parecía atractivo, de repente empieza a incomodar. Lo que antes calmaba, ahora produce rechazo. Lo que antes se buscaba, ahora se evita. Y nadie tuvo que obligar a la persona, nadie tuvo que vigilarla, nadie tuvo que controlarla. El corazón cambió de sabor. Y cuando el sabor cambia, el deseo se reordena. Escúchame con atención, porque esto es revelación. Dios sabe provocar asco santo, no un asco humano, no una represión religiosa, sino una repulsión espiritual profunda. Un ya no puedo, no porque no quiera, sino porque algo dentro se cerró, algo dentro se quebró, algo dentro dijo, esto ya no me pertenece. Y cuando eso pasa, el vicio pierde su trono. Iglesia, el enemigo ha trabajado durante años para que la gente crea que la única forma de cambiar es resistiendo, aguantando, luchando. Pero Dios no diseñó al ser humano para vivir toda la vida resistiendo. Él diseñó al ser humano para desear correctamente. Por eso, cuando el deseo está sano, la resistencia deja de ser necesaria. Nadie lucha contra algo que ya no quiere. Nadie pelea contra algo que le repugna. Nadie necesita fuerza para rechazar lo que le da asco. Y aquí viene algo fuerte, pero liberador. Hay vicios que no se rompen con disciplina, se rompen con revelación. Cuando Dios revela lo que realmente hay detrás de eso, cuando abre los ojos del espíritu, cuando deja ver la podredumbre espiritual que antes estaba maquillada, el alma reacciona. Y esa reacción no es intelectual, es visceral, es interna, es profunda, es definitiva. Tal vez tú has visto esto en otras áreas, cosas que antes tolerabas y ahora no, lugares donde antes ibas y ahora no soportas estar, conversaciones que antes te parecían normales y ahora te incomodan. ¿Qué pasó? No fue que alguien te prohibió, fue que Dios te cambió el gusto. Y lo mismo hace Él cuando decide liberar de un vicio que ha gobernado demasiado tiempo. Escúchame bien ahora, porque aquí necesito que no malinterpretes. Esto no es sugestión, esto no es autosugestión, esto no es manipulación emocional.
Esto es obra del Espíritu Santo en lo profundo del alma. Y Él sabe exactamente cómo hacerlo, cuándo hacerlo y en quién hacerlo. No con violencia, sino con verdad. No con culpa, sino con luz. Iglesia, hay un momento en el proceso de Dios donde Él deja que el alma vea lo que antes no veía. Deja que huela lo que antes estaba anestesiado. Deja que sienta lo que antes estaba adormecido. Y cuando eso sucede, la persona misma empieza a rechazar lo que antes defendía. No porque alguien se lo diga, sino porque ya no puede disfrutarlo igual. Algo se rompió por dentro. Y aquí está el punto más importante de este bloque. Cuando Dios hace esto, la persona muchas veces ni se da cuenta de cuándo ocurrió. No hay escándalo, no hay anuncio, no hay drama. Simplemente un día eso ya no atrae igual. Un día eso ya no calma igual. Un día eso ya no funciona. Y el vicio que vivía del placer se queda sin alimento, se queda sin poder, se queda sin trono. Familia, esto es lo que el enemigo más teme. No que alguien intente dejarlo, sino que Dios le quite el sabor a lo que él usa para esclavizar. Porque el enemigo no gobierna por fuerza, gobierna por seducción. Y cuando la seducción se rompe, su autoridad cae. Por eso hay liberaciones que no hacen ruido, pero son irreversibles. Porque no se apoyan en la voluntad humana, sino en una obra interna de Dios. Tal vez tú estás escuchando esto y dices, yo quiero eso. Y déjame decirte algo con mucha ternura. Dios quiere eso más que tú, pero Dios no lo impone. Dios lo hace cuando el corazón se rinde de verdad, cuando deja de justificar, cuando deja de minimizar, cuando deja de proteger, cuando dice, Señor, esto me ha gustado y ya no quiero que me guste. Esa oración, iglesia, mueve el cielo, porque ahí ya no estás pidiendo solo que te quiten algo, estás pidiendo que te transformen por dentro. Y esa es una oración que Dios siempre responde, no con juicio, sino con cirugía espiritual, no con condenación, sino con sanidad profunda. Y cuando Dios opera ahí, el resultado no es una lucha diaria, es una nueva disposición interna. Escúchame bien, hay gente que dejó el vicio, pero sigue luchando con el deseo. Y hay gente que perdió el deseo y el vicio murió solo. ¿Ves la diferencia? Dios no quiere que vivas peleando toda la vida. Dios quiere que vivas libre. Y la libertad verdadera no es aguantar sin caer, es ya no querer caer. Iglesia, esto es ancestral, esto no es moderno, esto no es nuevo. Dios siempre ha trabajado así, cambiando el corazón, reordenando los amores, quitando el gusto por lo que mata y devolviendo el gusto por lo que da vida. Y cuando eso pasa, el alma respira, la casa se aligera, la atmósfera cambia, porque ya no hay una guerra constante. Hay una paz nueva. Todavía no te voy a llevar a la aplicación práctica completa, todavía no. Pero ahora ya conoces el principio central. Dios no solo te llama a dejar algo, Dios quiere hacer que eso deje de tener poder sobre ti. Y eso ocurre cuando Él toca el gusto, el apetito, la experiencia interna. Ahí es donde el vicio pierde fuerza sin darse cuenta. Quédate conmigo, familia, porque ahora que la revelación ha sido soltada, viene el momento de enseñarte cómo caminar en esto sin miedo, sin exageración y con cobertura bíblica. Y lo que Dios va a hacer no será temporal, será profundo, silencioso y real. Hermano, hermana, familia, ahora llegamos al punto donde todo esto deja de ser solo entendimiento y se convierte en vida aplicada. Porque la revelación que no se camina se enfría y la verdad que no se encarna se vuelve teoría. Y Dios no te trajo hasta aquí para darte información bonita. Te trajo para levantarte, para ordenar tu casa, para romper ciclos que llevan demasiado tiempo gobernando en silencio. Escúchame con el corazón abierto. Esto que Dios hace, quitarle el gusto al vicio, provocar rechazo interno, romper el encanto, no es algo que tú fabricas, es algo que tú permites. Aquí no se trata de controlar a nadie, ni de vigilar, ni de perseguir, ni de convertirte en policía espiritual. Aquí se trata de posicionarte correctamente delante de Dios y dejar que Él haga la obra donde tú nunca pudiste llegar. Porque hay cambios que no se empujan, se producen cuando Dios entra. Tal vez tú estás haciendo esto por otro, por tu esposo, por tu esposa,
por tu hijo, por alguien que amas y que ya no sabes cómo ayudar. Y quiero decirte algo con mucha claridad. Interceder no es manipular. Interceder no es forzar. Interceder es pararte en la brecha con autoridad tranquila, sin miedo, sin desesperación, confiando en que Dios sabe cómo tocar lo que nadie más puede tocar. Tú no cambias a la persona. Tú preparas el terreno espiritual para que Dios lo haga. Y aquí quiero que sueltes algo que te ha pesado, la culpa. La idea de que si esto no se rompió antes fue porque tú fallaste. No. Hay procesos que maduran en el tiempo de Dios. Hay liberaciones que no se dan cuando tú quieres, sino cuando el corazón está listo para recibirlas sin volver atrás. Y Dios, que ve más allá de lo visible, sabe exactamente cuándo intervenir para que el cambio no sea temporal, sino definitivo. Escúchame bien ahora, porque esto es importante. Cuando Dios empieza a cambiar el gusto interno, tú no necesitas anunciarlo, ni presionarlo, ni celebrarlo antes de tiempo. Tú caminas en sobriedad espiritual. Tú observas sin controlar. Tú oras sin ansiedad. Tú bendices sin reproche. Porque lo que Dios está haciendo no necesita supervisión humana. Necesita cobertura, silencio y fe. Hay personas que cometen un error aquí, ven un pequeño cambio y corren a celebrarlo, a confrontarlo, a exigir más, y sin querer interfieren, no porque sean malos, sino porque están ansiosos. Pero escúchame, cuando Dios empieza a cerrar una puerta por dentro, no hay que empujarla por fuera, déjala cerrar, confía, respira. Dios sabe lo que está haciendo. Tal vez tú eres la persona que necesita esto para sí misma, tal vez nadie más lo sabe. Tal vez has cargado esto en secreto durante años y quiero que escuches algo con mucho amor. Dios no te desprecia por haber estado atado. Dios no te mira con asco. Él quiere darte el asco correcto por lo que te estaba matando. No para humillarte, sino para liberarte. No para avergonzarte, sino para devolverte dignidad. Y aquí está la aplicación más importante de todo esto. Deja de pelear desde la fuerza y empieza a rendirte desde el corazón. Deja de decir solo no debo y empieza a decir, Señor, ya no quiero querer esto. Esa oración es poderosa. Esa oración no es debilidad. Esa oración es madurez espiritual, porque reconoce que tú no te sanas solo, pero Dios sí puede sanarte por completo. Iglesia, cuando Dios hace esta obra, hay señales claras, aunque no sean ruidosas. La persona empieza a incomodarse con lo que antes defendía, empieza a evitar sin esfuerzo, empieza a perder interés, empieza a sentir un rechazo suave pero firme. Y tú no tienes que señalarlo, tú lo cubres en oración, tú lo afirmas con amor, tú guardas el proceso, porque los procesos sagrados se cuidan, no se exponen. Ahora quiero hablarle a la casa, a la familia, al hogar, porque esto no ocurre en el vacío. Cuando el gusto cambia en una persona, la atmósfera del hogar cambia también. Hay menos tensión, hay menos pelea interna, hay más paz. No porque todo sea perfecto, sino porque algo dejó de gobernar. Y cuando algo que gobernaba cae, la casa respira, el alma respira, la familia respira. Escúchame bien, no esperes perfección inmediata, espera dirección nueva. No esperes que todo se arregle en un día, espera que algo se rompió en la raíz. Y eso, aunque no se vea al principio, es lo más poderoso que puede pasar, porque lo que se rompe en la raíz ya no vuelve a crecer igual. Y ahora, familia, quiero acompañarte en oración. No una oración larga por religiosidad, sino una oración profunda, de cobertura, de identidad, de rendición real. Señor, aquí estamos, sin máscaras, sin discursos, sin justificar lo que nos ha hecho daño. Tú conoces los corazones, tú conoces los gustos distorsionados, tú conoces las esclavitudes silenciosas que han gobernado demasiado tiempo. Y hoy con humildad te decimos, no queremos solo dejar algo, queremos que tú nos cambies por dentro. Toca el apetito del alma, reordena los deseos, quita el encanto de lo que mata, devuélvenos el gusto por lo que da vida. Entra donde nadie más pudo entrar, sana donde nadie más pudo sanar. Haz lo que solo tú sabes hacer. Cubre a las familias, cubre a los padres cansados,
Cubre a las madres que han llorado en silencio. Cubre a los hijos atrapados que ni siquiera saben cómo pedir ayuda. Cubre los hogares, Señor. Que lo que hoy se rompe en el espíritu no vuelva a levantarse. Que lo que hoy pierde sabor no vuelva a seducir. Que haya libertad real, profunda, duradera. Y ahora, con autoridad tranquila, con fe sobria, con identidad firme, declaramos juntos: familia, yo me levanto para guardar mi casa. No desde el miedo, no desde el control, desde la autoridad que tú nos diste, desde la confianza de que tú estás obrando, aunque no todo se vea aún. Desde la certeza de que lo que tú empiezas, tú lo terminas. Escúchame bien, hermano o hermana. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No para acusarte, sino para sanarte. Y lo que Él está haciendo, aunque sea silencioso, es real. Porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia. Ahora entramos en el cierre más delicado y más poderoso de todo este mensaje. Porque aquí ya no estamos hablando solo de entendimiento, ni siquiera solo de aplicación personal. Aquí estamos hablando de posición, de identidad, de decisión pública, aunque sea escrita, aunque sea sencilla. Y te pido algo desde el corazón pastoral. No pases este momento ligero. No lo escuches como algo más, porque hay cierres que sellan procesos, y este es uno de ellos. Escúchame bien. Todo lo que Dios hace en lo profundo necesita un acto consciente de alineación, no para convencer a Dios. Dios ya decidió liberarte, sino para posicionarte tú, porque el enemigo no respeta emociones, respeta autoridad espiritual ejercida con convicción. Y hoy, después de todo lo que has oído, no puedes quedarte neutral. La neutralidad en el mundo espiritual no existe. O se toma territorio o se pierde. Tal vez tú has sido espectador de esta lucha durante mucho tiempo. Has orado en silencio, has esperado, has aguantado, has pensado algún día cambiará. Y Dios te dice hoy con amor, pero con firmeza: este es el día de marcar posición, no con gritos, no con escándalos, con una decisión clara delante del cielo. Porque cuando tú te posicionas, el cielo respalda. Y cuando el cielo respalda, el infierno retrocede. Familia, hay algo poderoso en declarar con la boca lo que ya se decidió en el corazón. No porque las palabras sean mágicas, sino porque en el reino espiritual las palabras establecen límites, activan autoridad y sellan procesos. Por eso Dios habló y el mundo fue creado. Por eso Jesús reprendía con palabras. Por eso la Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No es simbólico, es real. Hoy yo no te voy a pedir que escribas una historia larga. No te voy a pedir que expongas detalles. No te voy a pedir que te avergüences públicamente. Lo que te voy a pedir es un acto simple, pero cargado de autoridad. Un acto que no es para mí ni para este canal, es para ti, para tu casa, para el mundo espiritual. Escúchame bien ahora, porque este es el llamado a la acción. Si este mensaje habló contigo, si esto tocó una situación real en tu hogar, si hay alguien que amas y que ha estado atrapado, si eres tú mismo el que necesita esta obra interna de Dios, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas, sin agregar nada más, sin explicaciones, sin adornos, solo esta frase: yo me levanto para guardar mi casa, nada más. No porque sea una fórmula, sino porque es una declaración de identidad. Porque al escribirla, tú estás diciendo: ya no soy pasivo, ya no soy espectador, ya no soy víctima del desgaste. Me levanto, me posiciono, asumo la autoridad que Dios me dio, no para controlar personas, sino para cubrir territorios. Tal vez tú dices: pero mi casa está desordenada. Precisamente por eso te levantas. Tal vez dices: pero yo no he sido perfecto. Dios nunca llamó a perfectos, llamó a disponibles. Tal vez dices: pero yo ya he fallado antes. Levantarse no significa no haber caído, significa no quedarse abajo. Familia, hay algo que ocurre cuando muchos hijos de Dios declaran lo mismo con fe. Se crea un respaldo espiritual colectivo, no porque Dios necesite números, sino porque el enemigo reconoce cuando hay convicción alineada. Y hoy en este espacio hay hogares que van a empezar a respirar diferente porque alguien decidió levantarse por ellos. Ahora quiero que entiendas algo importante. Escribir esa frase no es el final, es el sello.
Es decirle al cielo, yo recibo lo que tú estás haciendo. Es decirle a tu alma, ya no negocio con lo que me destruye. Es decirle al enemigo, este territorio tiene dueño. Y quiero hablarle especialmente a alguien que ha estado callado mucho tiempo. A ti que has cargado esto solo. A ti que no sabes cómo hablarlo con nadie. A ti que te has sentido culpable, débil o avergonzado. Escúchame con ternura. Levantarte hoy no te expone, te cubre. No te hace visible al ataque. Te hace visible a la protección de Dios. Ahora déjame orar una vez más, sellando este llamado. Padre, aquí están tus hijos, no perfectos pero rendidos, no fuertes en sí mismos pero confiados en ti. Tú has visto cada comentario antes de que se escriba. Tú conoces cada casa representada aquí. Y hoy declaramos que hay hogares que cambian de atmósfera, corazones que cambian de apetito, luchas que empiezan a perder fuerza porque tú estás obrando desde adentro. Respaldamos, Señor, cada me levanto. Respaldamos cada decisión silenciosa. Respaldamos cada padre, cada madre, cada hijo que hoy dice, basta desde la autoridad, no desde el cansancio. Guarda esas casas, cubre esos procesos. Que lo que hoy se sella no se rompa mañana. Que lo que hoy se declara no se diluya. Que haya perseverancia, paz y claridad. Y ahora te hablo directamente a ti, hermano, hermana. No retrocedas mañana. No te desesperes si no ves todo de inmediato. Dios está trabajando de una forma más profunda que la rapidez. Y lo que Él toca en la raíz no vuelve a brotar igual. Recuerda esto y guárdalo en tu espíritu. Dios no te pidió que salvaras a nadie. Dios te pidió que guardarás tu casa. Y eso hoy lo has hecho. Escribe la frase, hazlo con fe, hazlo con paz y camina confiado. Porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.